buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia, saludando a todos los padres en su día y justamente vamos a hablar del rol de estas cabezas de familia en la pandemia durante esta época, este año y 4 meses que llevamos en Guatemala y justamente hablaremos desde el punto de vista psicológico de este papel tan importante. Si algo ha puesto de manifiesto el coronavirus en nuestras vidas, es el futuro de las familias, que es inevitable que este sea digital. Teletrabajo, videollamadas familiares o las clases en línea son ya algo cotidiano para muchas familias. Y aunque se volverá a la vida social una vez superada la pandemia, hay aspectos que estarán con nosotros en mayor o menor grado. Por eso, debemos reflexionar sobre el papel que tiene la tecnología en los hogares en el mundo post-pandemia, especialmente si los niños son pequeños, y qué nos dice la ciencia sobre esto. Hoy, en nuestra entrevista, analizamos el rol que juegan los padres de familia en esta época de pandemia. Y luego de este reportaje saludo a Jorge Laguardia. Buen día, Jorge. ¿Qué tenemos para hoy? Gracias, Ricardo. Efectivamente, en el marco de la conmemoración del Día del Padre, también es importante ver qué rol han tenido los padres y madres. En este caso, pues, conmemoramos el Día de Papá. Vemos la información actualizada también que ha ocurrido recientemente, y es que la incertidumbre es una sensación constante por esta época, porque en el momento no se sabe cuándo estaremos en un ambiente libre de pandemia, y esto hace que el papel de los padres de familia sea primordial. Los niños y adolescentes necesitan apoyo de sus padres en la realización de las actividades, por lo que ahora son ellos quienes cumplen un papel fundamental en la educación de sus hijos. Cada familia vive una situación distinta, con diferentes retos que a través del tiempo y la extensión de la cuarentena ha solucionado. Efectivamente, entonces el rol de papá y de mamá son muy importantes. ¿Qué ha ocurrido en el interior de los hogares y cómo podemos todavía aún solucionar algunas situaciones que probablemente se den? Por eso están los expertos. Ricardo, regreso contigo al C Central. Gracias, Jorge Laguardia. Saludo esta mañana al licenciado Diego Alejandro Palacios. Él es psicólogo clínico. Buen día, gracias por acompañarnos. Y hablamos justamente de estos retos tan importantes que han tenido los padres. Hemos hablado en muchas oportunidades de lo que ha implicado estar todo el tiempo en casa, sobre todo con esta posibilidad de trabajar desde el hogar. ¿Qué ha pasado durante la pandemia con esta situación? Buen día. Bueno, Ricardo, la verdad es que tengo que decirte que han sido varios retos los que enfrenta la familia en esta época de pandemia y confinamiento. Entre ellos, te puedo mencionar un poco el abandono de las rutinas. Creo que ese es uno de los factores más importantes, toda vez que, por ejemplo, los más pequeños en casa, ahora que están recibiendo clases a través de internet desde casa, han perdido de alguna manera esas rutinas que tenían cuando iban al colegio, el acostarse temprano, el comer temprano, levantarse temprano para poder asistir al colegio. Y esto en la pandemia, desde que las clases se están llevando a cabo desde casa, se ha perdido mucho, porque está la posibilidad de poderse desvelar un poco más, y esto, quiera que no, afecta tanto a nivel fisiológico como emocional, toda vez que un niño que no duerme adecuadamente, que no se alimenta adecuadamente, que no lleva a cabo estas rutinas, suele perder de alguna manera ese equilibrio, esa homeostasis que le genera ansiedad, frustración, enojo, entre otras emociones. Indudablemente hay muchas cosas en relación a esta pandemia, al rol de cada uno de los integrantes de la familia, pero sobre todo de los adultos. Cuando un familiar se contagia de COVID-19, ¿de qué manera explicárselo a los chicos y sobre todo tomando los recaudos necesarios para que ellos también entiendan de lo que se trata la situación? Yo creo que es muy importante, Ricardo, tomar en cuenta que, si bien es cierto, los niños, sobre todo los más pequeños, no alcanzan a comprender muchas de las situaciones que están sucediendo en este entorno de confinamiento y pandemia, es importante abrir el diálogo y la comunicación. En este sentido, los padres de familia tienen el reto de poder, de una manera constante, estar realimentando a su familia, a su núcleo, en este sentido a los más pequeños o a los adolescentes, sobre las emociones que están viviendo respecto a la pandemia. Existen muchas emociones como temor, miedo, ansiedad, frustración, como lo decíamos, y de alguna manera es importante
abrir este canal de comunicación expresando tanto lo que los padres sienten, las emociones que sienten respecto a esto, de hacer ejercicio, de promover actividades de recreación para no fomentar el sedentarismo en los más pequeños y explicar las cosas tal como están sucediendo sin catastrofizar, hago el énfasis, y utilizando un lenguaje que sea comprensivo para los niños, no tanto técnico. Esa sería mi recomendación, Ricardo. ¿Cómo debe apoyar el padre en el hogar para poder superar el encierro de los chicos? Sabemos que este ha sido otro tema importante, no solamente por la posibilidad de acceder a clases a través de la computadora y otros puntos importantes que se han desarrollado a lo largo de esta pandemia, pero el rol de los papás en esto. En ese sentido, es indispensable y fundamental el que los niños y los adolescentes puedan compartir con sus pares. Sin embargo, sabemos que con los riesgos que existen hoy por el tema de la pandemia, no es aconsejable que estas reuniones se den sin un control adecuado. Con esto no estoy diciendo que deben reunirse con más niños o con más adolescentes, sino que promover ciertas actividades con los padres que se han estado cuidando, con los niños que han estado siendo cuidados y de alguna manera promover actividades de recreación, de esparcimiento. Entonces, sí se debe promover el esparcimiento, el tomarse un tiempo fuera por cada cierto tiempo que se está expuesto a este tipo de aplicaciones. Y por último, mejorar la relación familiar es fundamental en esta época donde los chicos, bueno, donde toda la familia en general está realizando muchas actividades dentro de casa. Recién hablamos de las clases en línea y muchas otras tareas como los trabajos de oficina en casa. ¿Cómo hacemos justamente para que podamos transitar esta etapa de la mejor manera? Ok, en primer lugar, como lo hablábamos hace un momento, Ricardo, es importante promover un tiempo en familia, generalmente al final del día, en el cual expresar las emociones es algo muy importante para poder tomar un tiempo recreativo, en el cual podemos jugar algún juego de mesa o hacer alguna actividad de familia, ver una película y promover la comunicación. Hijo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Qué ha estado pasando? También nosotros como adultos poner el ejemplo. También realimentación a los más pequeños sobre la manera en que están comportándose, en la manera en la que están viviendo el tiempo de escuela en casa. Y por último, por supuesto, aprovechando que nos acompaña esta mañana, dejar este mensaje justamente para todos los padres en esta época de pandemia, para seguir obviamente con todo lo necesario para prevenir, pero sobre todo siempre apoyando a la familia y con la intención de mantenerla siempre unida. Claro que sí. Yo quiero enviar a todos los padres en este día un fuerte abrazo en conmemoración del Día del Padre. Decirles que la tarea no ha sido fácil en este tiempo que llevamos en el confinamiento y la pandemia. Sin embargo, toda vez que prevalezca el objetivo de poder fomentar y continuar fomentando los valores, los principios, fomentar la unión familiar, creo que vamos a poder superar y entender que como seres humanos somos seres integrales y no tenemos que olvidar el aspecto físico, obviamente las situaciones biológicas y fisiológicas que suceden en la pandemia, pero también cuidar de nuestra salud mental, la salud mental de nuestros hijos, la salud en general, ¿verdad? Y fomentar esa unión y ese amor. Así que para todos un fuerte abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias al licenciado Diego Alejandro Palacios. Hoy hablamos justamente del rol de los padres, del importantísimo rol de los padres en esta época en la que indudablemente hemos tenido que aprender muchas cosas durante esta pandemia.